Bueno, buenas noches, mi nombre es Luis Enrique Fernández Bandera. Yo les voy a hablar sobre la atelaxia, también conocida como un colapso pulmonar. Esta es una condición en la que una parte o la totalidad de los alveolos pierde el aire y se colapsa. Los alveolos son pequeños sacos ubicados en los pulmones donde ocurre el intercambio de gases, es decir, entre oxígeno a la sangre y se elimina el dióxido de carbono. La atelaxia también pueden producirse por diferentes causas, como una obstrucción de las vías respiratorias a la compresión del pulmón o una disminución de surfantes o enfermedades como la fibrosis pulmonar. Cuando los alveolos colapsan también disminuyen la ventilación de esa zona del pulmón y se altera pues obviamente la relación entre la ventilación y la. Bueno, como ya explicó mi compañero anteriormente, la atelectasia se puede producir por diferentes mecanismos, como lo son la reabsorción, que es la obstrucción de una vía aérea. La causa más frecuente es los tapones de moco, y el mediastino se va hacia el lado que está afectado y está reversible. También está la compresión, que está la fisiopatología por una presión externa. La causa principal es el derrame pleural o neumotoras, y el desplazamiento del mediastino es hacia el lado que no está afectado, y esta es reversible. También está por contracción, que esta es por una restricción cicatricial y es causada por una fibrosis pulmonar. Y el desplazamiento del mediastino es variable o fijo, y este es irreversible debido a una alteración. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que la presencia de atelectasia extensa disminuye el intercambio gaseoso, lo que conlleva a una hiposemia y un desequilibrio en la ventilación. También debido al tejido pulmonar colapsado, malariado y con alteración en el aclaramiento mucociliar, también se pueden producir unas graves infecciones bacterianas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como podemos ver en estas imágenes, donde nos señala la flechita, pues acá podemos ver el colapso en un pulmón, donde pues estamos hablando de una atelectasia. Primero empezamos con una evaluación química, donde se miran los antecedentes de cirugía del paciente, si tiene disnea, taquipnea, hiposemia, una disminución de los ríos respiratorios y una matidez a la perfusión. También en la imagenología tenemos la tomografía de tórax, que es una de las más importantes debido a que esta ayuda a poder descifrar las causas y tener una mayor sensibilidad al ver pues el volumen del colapso. También tenemos una radiografía de tórax, que es el estudio inicial de lesión que se le realiza al paciente. Bueno, en los métodos complementarios tenemos una oximetría de pulso, que esta evalúa la oxigenación del paciente, los gases arteriales que determinan el grado de alteración de oxigenación, la broncoscopia, que es útil cuando se sospecha de una obstrucción endobronquial y permite identificar y eliminar el material obstrusivo. También tenemos, como lo mencioné antes, el TAC de tórax, que pues nos permite evaluar con mayor detalle la expansión y la causa de la atelectasia. Bueno, ahora sí, como conclusión sobre la atelectasia, pues tenemos que este es fundamentalmente un trastorno mecánico, no una enfermedad idiopática. Cuando hablo de idiopática me refiero a que esto no es una enfermedad que aparece de forma espontánea o que no tiene causa alguna. En el pronóstico general, pues tenemos que es un trastorno inherentemente reversible en caso tal se elimine pues la causa primaria. En este caso sería por obstrucción y por compresión, ya que, como ya sabemos, por contracción es irreversible debido al daño al tejido pulmonar. Y en la incisión clínica, pues como lo estaba mencionando ahora, la única que de pronto es irreversible es por contracción debido a la alteración permanente del tejido o de la arquitectura tisular por fibrosis. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre el edema pulmonar. Esta es una acumulación excesiva de líquido en el intersticio y en los espacios alveolares. Los alveolos deben estar llenos de aire para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Al llenarse de líquido, este proceso, llamado hematosis, se altera, provocando así una hipoxia y dificultad respiratoria.
Ahora tenemos la barrera alveolo-capilar. Esta barrera alveolo-capilar es la estructura que separa el área del alveolo de la sangre del capilar y permite así que ocurra el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Está formada principalmente por el alveolo, el epitelio alveolar, la membrana basal intersticio, el endotelio capilar y la sangre. Su función principalmente es permitir que el oxígeno pase del alveolo a la sangre y el dióxido de carbono pase de la sangre al alveolo. Pero debe evitarse siempre que el líquido pase en exceso hacia los alveolos. Ahora, ¿qué ocurre cuando aparece un edema? Cuando aparece un edema, se aumenta demasiado la presión dentro del capilar o se lesiona la barrera. Ok, ahora hablaremos sobre la patogenia del edema y este se va a dar primero por una falla en el ventrículo izquierdo, como ya lo hemos mencionado, ya que el ventrículo izquierdo no se contrae con suficientemente fuerza, entonces no bombea bien la sangre. En segundo paso tenemos la acumulación de la sangre en la aurícula izquierda, la sangre no puede ser eyectada, entonces se devuelve hacia atrás y se acumula en las aurículas. En tercer paso tenemos una alta presión de las venas pulmonares. En el cuarto paso tenemos una alta presión presión hidrostática alta, y en la quinta tenemos la salida del líquido trasudado, que es un líquido bajo en proteínas y con células inflamatorias. Al salirse este líquido sale al intersticio y a los alveolos. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia del edema no cardiogénico. Primero presentamos una lesión o inflamación, ya sea por infecciones, inhalación de gases, quemaduras o por sepsis, que son una de las causas que les mencioné anteriormente. Después vamos a presentar un daño en el endotelio y epitelio alveolar. También va a aumentar la permeabilidad, se va a salir el líquido y proteínas y por último se va a formar el edema. También vamos a presentar un síndrome de distrés respiratorio agudo. En casos muy graves se forman membranas y alianinas, que son una mezcla de fibrina y células muertas, que recubren así los alveolos e impiden el paso del oxígeno. El edema por lesión alveolar, también pertenece a los no cardiogénicos. Esta es una lesión directa o indirecta que rompe la barrera alveolo-capilar, aumentando así la permeabilidad. El líquido que se expulsa aquí es un líquido exudado, o sea, rico en proteínas y células inflamatorias. Sus causas principales o sus causas directas son neumonía, inhalación de gases tóxicos o humo y traumatismo pulmonar. Y sus causas directas son la sepsis, que es la causa más común, la pancreatitis y las quemaduras extensas. Aquí en la placa, un poco más realista, tenemos el edema cardiogénico. Aquí podemos ver que dentro de los alveolos se verá el líquido granulado muy clarito. Este es el líquido trasudado, que como sabemos es un líquido bajo en proteínas. También tenemos aquí los capilares ingurgitados, que son los vasos sanguíneos en las paredes alveolares y se ven llenos de sangre. También presentamos macrófagos con hemosiderina. Esto busca las células con granos de color café o marrón dentro del alveolo, y estas son las famosas células de falla cardíaca. Y por otro lado tenemos el edema no cardiogénico, que podemos ver las membranas hialinas, que serán de un color rosa intenso y que recubren las paredes internas de los alveolos. Podemos ver también inflamación en abundante número de neutrófilos y restos de células muertas. Y por último se puede localizar un colapso alveolar, ya que los espacios en el aire se ven más pequeños o cerrados por el exudado, que es rico en proteínas. Bueno, y a continuación con la de mi compañero, le vamos a hablar sobre enfermedades intersticiales difusas crónicas, etiología y patogenia. Es un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan principalmente el intersticio pulmonar, pueden entenderse hasta alveolos, bronquios y vasos sanguíneos. Se caracteriza por inflamación, lesión del
parenquima y fibrosis. La fibrosis produce engrosamiento del intersticio y disminuye la capacidad del intercambio gaseoso. Generalmente produce patrones restrictivos y alteraciones de la difusión de oxígeno. En la etiología vemos que esta se divide en dos. Las conocidas, que es enfermedades autoinmunes, exposición ocupacional, polvo orgánico, fármacos y sustancias químicas, radioterapia y aspiración crónica. Enfermedad autoinmune conocemos como la artritis, reumatoide, esclerosis sistemática y lupus. Y en la segunda vemos enfermedades desconocidas o idiopáticas, como la fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica, neumonía intersticial descamativa, otras neumonías intersticiales. Aquí vemos la patogenia, lesiones iniciales. En la patogenia vemos que la lesión inicial comienza por agentes o factores predisponentes. Sí, una lesión del epitelio alveolar, respuesta inflamatoria, inmunitaria, liberación de mediadores y factores de crecimiento, liberación de fibroblastos. Vemos que tenemos tres ítems en los cuales se altera la reparación normal del epitelio alveolar, participa células inflamatorias y mediadores de fibrópticos. El TGF-beta es uno de los principales mediadores relacionados con. Aquí le vamos a hablar ahora sobre la patogenia fibrosis. Activación de fibroblastos, producción de excesiva de matriz extracelular, depósito del colágeno, engrosamiento del intersticio, irresistible pulmonar. Consecuencias, aquí tenemos las consecuencias, pérdida de la arquitectura pulmonar, disminución de la desactividad pulmonar, alteración de la difusión del oxígeno, hipoxemia en fases avanzadas y en algunos casos hipertensión pulmonar. Aquí tenemos ahora las consecuencias clínicas. En las consecuencias clínicas vemos que va a haber una lesión alveolar repetida. Constantemente el paciente va a tener que estar ingresando de urgencia o en terapia porque el alveolar se va a estar lesionando. Respuestas inflamatorias inmunitarias, mediadores profibróticos, fibroblastos, miofibroblastos, depósito excesivo de matriz extracelular, fibrosis pulmonar, distorsión de arquitectura pulmonar, alteración de intercambio gaseoso, en algunos casos hipertensión